Bueno, lo primero, buenas y calurosas tardes, porque hoy el día que ha tocado ha sido de calor. Por nuestra parte, o sea, por mi parte como concejal de cultura, el alcalde me ha llamado que no puede, que está ahora mismo fuera de Rociano, y estoy aquí para presentar el acto. Simplemente daros las buenas tardes a todos, daros sobre todo las gracias y la bienvenida a este acto de presentación del libro de Antonio Ramírez, una vez más, en este caso 2 libros. Gracias a autoridades, miembros de asociaciones y fundaciones de Rociana y también de la provincia de Huelva, señor cura párroco también, que ha decidido venir y acompañarnos también aquí. Y nada, simplemente por mi parte yo quiero ser breve porque los protagonistas son los que aquí vemos sentados, y en especial Antonio Ramírez con la presentación de sus libros. Yo decir como concejal de cultura que pocas cosas enorgullecen más a una persona que ocupa este cargo como la presentación de libros de este tipo que dan a conocer Rociana, su historia, su patrimonio y en este caso sus orígenes, que es un tema que se ha tratado poco y que gracias a la labor de Antonio Ramírez pues se va dando a conocer poco a poco a la gente, a los rocianeros, y desde aquí invitamos a todas las rocianas a que lo conozcan, que vean sus libros y también que sean partícipes de la historia desde los distintos ámbitos que hay para participar en ella. Por nuestra parte, lo he comentado a Antonio, de hacer un proyecto para que los rocianeros más jóvenes se involucren y dar a conocer la historia de Rociana. Se presentará para otoño más o menos y ya lo iremos comunicando por los diferentes medios. Por mi parte, no me quiero extender mucho más. Decir que gracias a los que acompañan a Antonio, son Antonio el que ha dicho quiénes tienen que venir. En este caso está Juan María Acosta, que lo conocemos ya muchos de aquí, un maestro, afincado en Niebla, pero escritor rocianero y gran conocedor de nuestra historia, como así lo atestiguan sus numerosos libros y publicaciones que ha hecho sobre Rociana, también sobre el condado de Niebla. Y bueno, no creo que necesite mucha presentación, él ya disertará lo que tenga que decir y lo presentará. También a Eduardo González como exalcalde de Niebla. Antonio fue el que propuso que estuviera aquí porque, quiera que no, la historia de Rociana viene vinculada a Niebla desde sus orígenes y que consideró que tenía que ser partícipe de este acto. Yo como de forma personal también le agradezco su presencia porque es un conocido de la familia y me alegra que esté en un acto como este. Y también Laureano Rodríguez Liáñez, que es catedrático de paleografía y miembro del patronato del Archivo Ducal de Medina Sidonia y parte fundamental de dar a conocer todo ese legado que implica nuestra historia y que está vinculada a la Casa Ducal de Medina Sidonia, aunque en este caso él me ha dicho que viene de forma personal y se lo agradecemos por hacer por venir a Rociana y estar una vez más, porque seguro que ha estado muchas veces aquí y conoce Rociana. Sin más, son 2 libros los que vamos a dar a conocer hoy, que es Isabel de Fonseca y Meneses y Rociana en la Edad Media, desde el siglo XIII al siglo XV. Son libros que aportan rigor histórico y documentación de gran valor y que ayudan a recuperar y dignificar capítulos esenciales de nuestra identidad. Capítulos que han permanecido algo, o sea, ocultos no, sino que no se han dado a conocer y que poco a poco van saliendo a la luz gracias a la labor de Antonio Ramírez. Sin más, desde esta concejalía creemos firmemente que la cultura es memoria, es conciencia y es también futuro, porque solo desde el conocimiento de lo que fuimos podemos construir con orgullo y coherencia lo que queremos ser. Actos como el de hoy y libros como los que presentamos esta noche son parte fundamental de ese camino. Gracias a quienes lo hacen posible, gracias a Antonio y gracias a todos ustedes por estar aquí, porque con su presencia también están contribuyendo a mantener viva la historia de Rociana. Sin más, os dejo primero con Laureano. Pues demos la bienvenida a Laureano y un fuerte aplauso para que se haga.
querida asistente, me encontré a puerta del salón con una emoción especial de cómo los años que uno dedica a ese trabajo que es escudriñar los documentos antiguos para transformar esa información en libro para ponerlo al servicio de la cultura de las poblaciones a las cuales se le ofrece este libro. Mi nombre es Laureano Rodríguez y en resumidas cuentas fui niño en Moguer y todo lo demás en Sevilla, aunque tengo ya previsto que cuando todo se acabe me traigan a Moguer con mis padres. Sí quiero estar agradecidísimo a Antonio Ramírez Almanza, perdóname porque cuando ya vamos cumpliendo años, la emoción muchas veces nos traiciona. Entonces, yo he vivido mucho de este tipo de actos en Medina Sidonia, allí en el Quinto Pino de Cádiz, ¿verdad? Donde allí empecé y descubrí el mundo de los duques de Medina Sidonia y condes de Niebla. Y a lo largo de mi vida, primero en compañía y después solo, he seguido esa línea de investigación que me llevó a San Lucas. Y tengo que tener, y quiero tener ahora mismo, un recuerdo a mi duquesa roja. Y digo mi duquesa roja porque yo llegué allí un poco así a ver qué es lo que me encontraba y me encontré un archivo sobrenatural, aunque son las cosas de Dios las únicas que se pueden tener de sobrenaturales, pero yo nunca había entrado en Niebla tampoco. Llegué a Sevilla y bueno, no conocía absolutamente nada de esta tierra. Ya conozco los 3 escalones que son la provincia de Huelva, la Sierra de Aracena, el Andévalo y la Tierra Llana. Y miren ustedes por dónde descubrí que Moguer, que también presumía de partido judicial y de ser el partido de San Juan del Puerto, de Lucena, de Bonares, y eso del partido judicial en el siglo XIX parecía una harta importante, y nunca había entrado en Niebla. Pero desde Medina Sidonia entré en Niebla y empecé a valorar lo que era esta tierra llana de Huelva, que hoy tengo que decir muy brevemente, porque no quiero extenderme, que cuando he llegado en la camioneta venía una señora compartiendo asientos de los que nos dan a los jubilados, y un señor, cuando ya me bajé del andén, se acercó a darme la enhorabuena porque le parecía impresionante esta cabeza rapada, pero llena de historia, llena de sensaciones, llena de alegría, llena de tristeza, llena de todo lo bueno. Y me dio las gracias porque había estado oyendo una lección de historia del condado de Niebla, no el condado de Huelva, como se le ocurrió a un presidente de la Diputación en los años del franquismo, que se sacó eso del condado de Huelva. No, Huelva era una villa más, que incluso los condes de Niebla compraron aparte, y este es el condado de Niebla, del que ya me vinculé para siempre. Y hoy pues me han concedido el honor de estar hoy aquí, y yo me había sentado ahí en un sitio pues muy digno también, pero me dijeron que viniese para acá. Mientras yo sea patrono de la Fundación Casa Medina Sidonia, no peligrará nada de lo que Isabel siempre quiso. Y Isabel, mi duquesa, yo hablo en plural, porque cuando se estaba muriendo, le dijo a Lilian, a Lauro ni lo toques. Ese fue el mandato que ella me dio a lo largo
de los momentos de angustia y de tristeza, pues Lilian lo ha cumplido y hoy estoy yo entre dos grandes amigos, y hay alguno más, Eduardo como alcalde de Niebla y Antonio Ramírez Almanza como rocianero de pro Juan Ramoniano y al mismo tiempo Medina Sidonia también, y sobre todo de Medina y de Niebla. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo González Moreno y vengo de un lugar que fue madre y amante de Rociana del Condado. Yo debiera estar ahí de oyentes, porque en estos temas de la historia siempre he sido oyente, y este auditorio me sobrepasa en nivel y me sobrepasa en fraternidad. Están aquí dos personas que yo quisiera nombrar: mi paisano Nicolás García Moro, que se aficiona ahora a entrar en los archivos, y en los archivos es algo que el resultado no es tanto como las preguntas que se hacen antes de entrar en un archivo. Eso es lo que yo escuché de mi amigo don Diego Ropero, archivero ilustre, que está aquí presente y que tiene la bondad de escucharnos y la paciencia de atendernos. Es decir, aquí un aficionadillo a la historia, entre tantos espadas de primera clase, me es difícil lidiar este morlaco. Pero voy a intentar, por lo menos desde mi capacidad de haber ejercido de gestor 25 años, por medio siglo, un cuarto de siglo en Niebla, siempre me interesó el porqué de la historia y cuáles son los motivos por los cuales este condado evolucionó o este condado no evolucionó, este condado pasó de reino a condado, por qué Niebla ejerció esa geopolítica militar que fue centro y epicentro de las demás aldeas que conformaron su territorio. Para mí el condado era un territorio, no era la ciudad de Niebla. La ciudad de Niebla era una plaza militar, 11, en prosa como 6, en investigación, en ensayo como 15, en traducciones de esas obras al extranjero han sido como 6 y 60 antologías. Y sigue preparando y sigue haciendo trabajos interesantes, porque la historia es de los que sobreviven. Y yo me acordaba anoche cuando estaba releyendo una entrevista que había hecho Radio Condado, muy emotiva, una narración muy explícita, demostrando cómo Rociana había sido el paradigma y cómo había demostrado seguir adelante y duplicar incluso en población a la propia Niebla. Niebla es de aquellos pueblos que están en la lista de los malditos de España. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón. Maldito porque fue el reino importante, pero no tiene una presencia no documental, sino real de lo que aquello fue en determinados momentos. Y yo me preguntaba, ¿dónde está Inquasí, rey de Niebla y del Algarve? ¿Dónde está Inmafó? ¿Dónde está la época gloriosa visigoda de Niebla, de 5 obispos? ¿Dónde están sus tumbas? Todos nos quejamos de que nadie estudia, que nadie realiza temas de investigación profundos en sus pueblos, que leer la historia es una cuestión latosa. Yo creo que aquí quedará para las generaciones venideras un libro de investigación y consulta y un libro base para conocer de dónde veníais vosotros, qué es lo que hicisteis, cuál fue el paradigma fundamental de Rociana con respecto al reflejo del condado, cuáles fueron sus luchas territoriales con la propia Niebla, que le daba y le quitaba, con Almonte, con Bollullos, con todo
esa serie de inconvenientes de aquellos hombres fieles que siempre sirvieron a los poderosos y que el pueblo siempre pagó las consecuencias de la ignominia de los poderosos. Por lo tanto, hoy día, en una situación de libertad y de cultura importante como es tener gente que se preocupa por las cuestiones históricas de su pueblo y por lo menos de su raza, merecen la pena una tarde como esta. Muchas gracias. Buenas tardes, autoridades, amigo Diego Rubín, concejal de Cultura, amigos y vecinos de Rociana. ¿Qué decir de Antonio Ramírez después de la presentación anterior, tanto por parte de Laureano Rodríguez, eminente investigador, como por nuestro común amigo Eduardo González, que no solamente fue alcalde de Niebla durante un cuarto de siglo, como él muy bien ha dicho, sino sobre todo por su interés solidario y cultural en nuestro territorio común del condado. De Antonio Ramírez creo que no hace falta aquí en Rociana aportar sus datos biográficos, creo que son de sobra conocidos. Personalmente, durante muchos años, he visto en Antonio a una persona con unos sólidos valores, muy preocupado por el bienestar de los demás, cercano, entrañable, con una gran capacidad de trabajo, tanto en su etapa política como en su periodo de gestión cultural, pero además en su personalidad inquieta y polifacética siempre está escribiendo unas veces poemas, otras veces desentrañando archivos que darán lugar después a obras históricas, sin faltar las charlas con los amigos y la conexión con sus raíces de Rociana. Quisiera manifestar que me sorprende constantemente de forma positiva con la facilidad que alterna la literatura en sus diferentes vertientes con la investigación histórica, dentro de un ejercicio continuado y esfuerzo permanente por aportar datos no conocidos e historias sumamente interesantes sobre nuestro entorno natural. Se capta perfectamente que disfruta en el proceso de investigación al intentar aportar algo nuevo a nuestra escasa historia colectiva de personajes y acontecimientos históricos. Ya anteriormente y en distintas épocas, Antonio nos aportó diferentes obras de investigación que no voy a citar ahora, pero son bastantes obras en el contexto de nuestra localidad. Centrándome ahora en este segundo libro, que ahora quisiera presentar con el título de Isabel de Fonseca y Meneses, la duquesa de Rociana, debo confesar que con anterioridad a esta obra apenas conocía al personaje. Tenía alguna referencia a través de la Asociación de Mujeres de Rociana, Isabel de Fonseca, que en este año cumple su 30 aniversario, en sus planteamientos de luchar por la igualdad de sexo en todos los ámbitos de la vida. Tenía además varias ideas sueltas, tomadas de algunos pocos autores, sobre una hipotética duquesa de Rociana, pero sin tener el eslabón cronológico necesario ni sus parentescos con personajes vinculados a nuestro territorio. Después de leer el libro con detenimiento, me ha sorprendido gratamente, resultando una investigación muy interesante sobre este personaje, en un estudio muy riguroso y detallado, utilizando además numerosas fuentes documentales. El autor nos aporta un gran conocimiento de nuestro entorno, de las tierras de Niebla, de parajes entre Rociana y Almonte, en medio de tantas prisas y apresurados ritmos como supone la vida actual a diversos niveles, hallando tiempo y espacio, sin importarle el tiempo o importándole mucho, para ofrecernos con tranquilidad una exhaustiva investigación que nos hace retroceder en el tiempo sobre un personaje que se nos escapaba de la memoria colectiva. En unos datos iniciales para situar al personaje de Isabel de Fonseca, podríamos decir que Isabel de Fonseca y Meneses vivió entre 1420 a 1494, falleciendo con 74 años, una edad avanzada para la época. Estuvo unida sentimentalmente con Juan Alonso de Guzmán, nacido en Niebla en 1410 y fallecido con 58 años en Sevilla.
que sería el tercer conde de Niebla y primer duque de Medina-Sidonia, con el que mantuvo una relación extramatrimonial que hizo que Juan Alonso de Guzmán abandonara a su primera mujer, María de la Cerda, hija del conde de Medinaceli, sin que le diera hijo alguno. Una relación que pudo iniciarse antes o después del matrimonio, a la vez que María de la Cerda, de forma simultánea, también tuvo varios amantes con los que tampoco tuvo hijos. Juan Alonso de Guzmán e Isabel de Fonseca tuvieron varios hijos, incluido el primogénito Enrique, que se convertiría en el cuarto conde de Niebla y segundo duque de Medina-Sidonia. Otro hijo de esta relación también sería Alonso, también conocido por algunos autores como Álvaro, a la vez que Juan Alonso también tuvo otros hijos de sus relaciones amorosas con sus primas hermanas, Elvira de Guzmán y Urraca de Guzmán, como con Catalina de Gálvez, teniendo en total 11 hijos reconocidos con diferentes mujeres. Se constata con estos datos unas relaciones complejas de matrimonios oficiales, amantes, mancebas, relaciones extramatrimoniales, hijos bastardos, algunos hijos reconocidos, que nos muestran la proximidad de la época en las clases dirigentes, a la vez que dificultan cualquier tipo de análisis y estudio. En este contexto debe resaltarse la figura de Juan Alonso de Guzmán, tercer conde de Niebla y primer duque de Medina-Sidonia, pareja sentimental de Isabel de Fonseca, que fue una figura clave en la historia política de Castilla. Los datos y referencias sobre Isabel de Fonseca y Meneses con anterioridad a esta obra de Antonio Ramírez constan en muy escasos documentos, aparte de las confusiones en sus apellidos por diferentes cronistas, siendo tal vez más fidedignas, como muy bien dice el autor, las fuentes procedentes de Rociana, a donde Isabel de Fonseca se retiró tras la muerte de su marido. Sobre la relación sentida manipulación histórica para intentar ocultar la figura de Isabel de Fonseca o no hacerla muy visible en la genealogía del señorío, al heredar la continuidad del linaje su hijo bastardo Enrique. Enrique fue el hijo Enrique de esta relación sentimental, fue legitimado y sus padres parece que se casaron, según algunos autores en artículo mortis, una vez fallecida María de la Cerda, para darle satisfacción, según algunos autores, para darle satisfacción a su hijo primogénito Enrique. El periodo de gobernanza del hijo de Isabel de Fonseca y Juan Alonso de Guzmán Enrique, como cuarto conde de Niebla y segundo duque de Medina-Sidonia, viene a coincidir con la viudez de su madre, Isabel de Fonseca, y su retiro en Rociana hasta su muerte en 1494, es decir, 26 años de su vida, una vez que su marido muere y ella se convierte en viuda, pues se retira a esta localidad de Rociana. En unos momentos, a la vez simultáneo, que su hijo, una vez que hereda el título nobiliario, manda construir el castillo de Niebla tras demoler el alcázar islámico. Durante la estancia de Isabel de Fonseca en Rociana, tras la muerte de su marido, se convierte en una señora rural, ejerciendo en esta localidad y pueblos vecinos una cierta influencia, tanto en la administración de sus bienes como en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos comunales, permaneciendo aquí hasta su fallecimiento a finales de 1494. De esta época y bajo su patrocinio consta la creación de una capellanía en la iglesia parroquial de San Bartolomé, con la intención de consolidar un legado espiritual diseñado para preservar su memoria y la de su familia. La citada capellanía, que se mantuvo vigente hasta mediados del siglo XVII, constituye, según el autor, un legado que trasciende la historia personal de la duquesa para formar parte de la estructura social, cultural y religiosa de Rociana. En esta etapa de su vida en Rociana, su figura refleja de forma singular la influencia femenina en este entorno señorial de la Baja Edad Media, a pesar de ser relegada oficialmente a un segundo plano y contar con muy poco apoyo familiar, pero llegando Isabel a desempeñar un papel crucial en la dinámica política y económica y social del tiempo. De su estancia en nuestra localidad de Rociana nos sirven los testimonios procedentes de los testamentos y otros documentos de los presbíteros de Rociana, Pedro Muñoz y Pedro Martín Calvo, que reconocen a Isabel de Fonseca y Meneses como duquesa.
También consta la referencia a ella en diversos pleitos entre Rociana y Almonte, donde se le cita en distintas ocasiones como magnífica duquesa, doña Isabel, la señora duquesa, la duquesa vieja, o como la ilustrísima señora duquesa que fue de Medinasidonia. El autor destaca entre los numerosos documentos consultados aquel en el que su hijo Enrique hace referencia a ella como su progenitora, en una confirmación de privilegio sobre la dehesa del arroyo de Colmenar, por el que se concede al Concejo de Rociana el derecho de portaco, en el que ya es indudable la intervención de Isabel de Fonseca en favor de sus convencinos de Rociana. Por los bienes que dejó a su nieto Juan Alonso de Guzmán, de 900 cabezas de ganado, nos hacen ver que representa en aquella época un importante activo económico de primer orden, situando a la duquesa entre los principales propietarios ganaderos de la región, superando con creces al de muchos hidalgos y medianos señores territoriales. En líneas generales, podríamos decir que la figura y la vida de Isabel de Fonseca fue escasamente conocida y su figura en cierto modo desprestigiada y manipulada por los cronistas de la Casa Ducal, convirtiéndola en Isabel de Meneses, tras las crónicas de Barrantes Maldonado, realizadas por encargos ducales y pagadas por la propia Casa Ducal, por lo cual intentaron a ella desprestigiar y ocultarla un poco, a la vez que constan escasas referencias a su figura por parte en los documentos de su hijo como de su nieto, situándola con escasa relevancia oficial para la historiografía futura. Y aunque no perteneció a las clases aristocráticas como la legítima esposa de los duques, fue la portadora de la continuidad del señorío por la legitimación de su hijo Enrique, siendo durante su vida en distintos momentos, como dice el autor, amante, esposa, madre y abuela de 4 de los condes de Niebla y duques de Medinasidonia. Para finalizar, quisiera expresar que el libro sobre la duquesa de Rociana puede parecer a primera vista que es una simple o una compleja recopilación de datos históricos y reseñas bibliográficas, pero nada más lejos de la realidad. Es en realidad una historia fascinante que rescata del olvido a una figura femenina extraordinaria, que contiene diversos misterios históricos sobre la Casa de Guzmán, los condes de Niebla y duques de Medinasidonia, ocultados oficialmente por los cronistas de la época y posteriores, que Antonio Ramírez trata de desentrañar con una ardua tarea de investigación, aportando datos y luces sobre los amoríos de Juan Alonso de Guzmán, el amante de Isabel de Fonseca, su hijo Enrique y su nieto Juan Alfonso, como también sobre los hijos paralelos de Isabel. Todo ello en el contexto de una sociedad clasista y en un ambiente nobiliario donde las apariencias y la legitimidad dinástica eran cruciales para mantener títulos y posesiones. En definitiva, una estupenda obra que se hace realidad, a la que animo a su lectura y por la que agradezco enormemente a su autor, no solo por darme la posibilidad de realizar esta sencilla presentación, sino por hacerme partícipe de sus actividades, consolidación y amistad a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo cuando salía de Moguer esta tarde por la fresca, pensando que la marea que nos llega a Moguer un poquito antes que aquí a Rociana, aunque algunos de mis allegados y cercanos dicen que aquí hace por lo menos 2 grados más que en Moguer de calor, y le voy a tener que dar la razón porque cuando intentaba con Laureano aparcar en la calle Las Puertas, la verdad es que desde la calle Las Puertas hasta aquí me prometí una cosa: no vuelvo a presentar un libro más en Rociana en el mes de junio, ni aunque me lo pida el ayuntamiento. Bien saben los que me conocen lo que para mí significa el verano, es decir, una auténtica tortura, ¿no? Pero esta tarde, en cuanto os he visto, me ha cambiado el ánimo y desde luego algo de fresco mental me ha llegado. Obliga a la cortesía y obliga desde luego lo que es la generosidad sobre todo ustedes que habéis tenido la valentía de venir una tarde
como esta a una presentación de 2 libros de historia, porque a los amigos los tengo excusados. Si prácticamente nos devolvemos, como aquel que dice, nos devolvemos favores y nos vamos unos a los otros acompañándonos en nuestro trayecto y ciclo vital, y la verdad es que a lo mejor los amigos hacen el esfuerzo, pero están porque uno se siente cercano a ellos y en cierto modo nos devolvemos esa amistad. Pero a vosotros que habéis venido esta tarde aquí, os tengo que agradecer mucho, mucho más. Pero en esos agradecimientos hay uno primero que se corresponde al que obliga a la institución en este caso, tanto a la Diputación, que ha tenido el placer de adquirir un número de ejemplares para repartirlos en la biblioteca de la provincia de Huelva, y sobre todo al Ayuntamiento de Rociana, sobre todo en la persona de Diego Luis, a quien no maliciosamente engañé en un momento determinado cuando vine a contarle: Diego, ya tengo el siguiente libro de historia preparado. Y me dice, muy consecuente con lo que representa como concejal de Cultura y como heredero, en cierto modo también, de aquel familiar suyo, Diego Contreras, a quien recuerdo en muchas ocasiones, porque fue la persona que en tiempos difíciles, aquel niño que ya empezaba a escribir, le pidió que hiciese su primer artículo en la revista de Rociana allá por los años 74 o 75, no recuerdo exactamente. Entonces yo le dije en un principio: Diego, tengo el próximo libro ya preparado sobre la Edad Media, que creo que termino pronto. Pero iban pasando los días y me iba dando cuenta que el trabajo se iba complicando, que las aportaciones y la información que iba consiguiendo de Isabel de Fonseca no se iba a quedar solamente en un apéndice del libro que estaba preparando, y cuando más conseguía información me di cuenta que el capítulo se iba a convertir en un libro solo. Por lo tanto, cuando le dije que ya no eran uno, sino que el parto era 2, la verdad es que yo pensé que me iba a decir: mira, no, hasta tanto no podemos, no llegamos, pero no, la verdad es que tengo que agradecerle que ha estado muy atento, muy sensible con la propuesta de la publicación. Y en ese sentido sigue la trayectoria que han seguido también las otras corporaciones anteriores, que han atendido siempre mis llamadas o mis peticiones de la historia de Rociana. Entre los agradecimientos, lógicamente, también está mi amigo Eduardo, quien yo pensé, dadas las características del libro de Rociana en la Edad Media, que no podía faltar hoy aquí. No podía faltar por muchas razones. Primero, porque fue alguien muy importante en la historia de Niebla, como él ha comentado, durante más de 25 años, y donde coincidimos en el periodo de nuestra representación y compromiso público en nuestro pueblo. Como alcalde estuvo muchísimo tiempo, él más que yo, estuvo al frente de este gran pueblo que es Niebla. Y también recuerdo con especial cariño algunas cosas, pues no tanto cariño, porque recuerdo en una ocasión, me van a perdonar que me viene a la mente algunas anécdotas que inevitablemente las tengo que contar. No digo con cariño, pero sí con un cierto forzamiento. Él sabe que yo no me dedico a hacer pregones, pero un día aparece Eduardo por aquí, por la alcaldía de Rociana, y me dice que quiere que le haga el pregón de Niebla. Y yo le dije, primero me asusté, ¿no? Porque hacer un pregón en Niebla no es cualquier cosa, entre otras cosas porque se hace en el patio del castillo de los Guzmanes, no era una cosa menor. Y en segundo lugar, porque yo no soy pregonero, no me dedico a pregonar, me dedico a la investigación histórica. Y bueno, no sé qué arte se dio, pero la verdad es que me convenció, y allí una noche de agosto, de septiembre, dedicado a la fiesta de la Virgen del Pino, allí hice mi pinito ante un grupo bastante amplio de iliplenses que escucharon a este rocianero. Y agradecer también a
Juan María. Juan María tenía que estar. A él le vinculan dos cosas. Una, ser de Rociana, ser escritor, ser maestro, pero ser alguien que se marchó a Niebla hace muchos años y es una de las personas que en estos momentos más saben también sobre Niebla que muchos de los que se consideran a lo mejor eruditos del conocimiento de la historia de la ciudad. Yo les recomiendo a ustedes que se lean una de sus obras importantes, que es sobre la inglesa de Niebla, Elena Huiza, que es sumamente interesante, es su tesis doctoral que hemos tenido mucha oportunidad de disfrutar. Y cómo no a Laureano. Yo no hubiese podido haber hecho este trabajo, sobre todo desde Rociana en la Edad Media, sin contar con el inmenso, ustedes no lo pueden imaginar, el inmenso trabajo que él y Ana Nasagasti hacen de la transcripción de los documentos de Medina Sidonia en la Edad Media, todos estos documentos que forman parte del periodo de los siglos XIII, XIV y XV de nuestro territorio. Si ustedes alguna vez tienen la curiosidad de saber a qué libro me estoy refiriendo, pídanlo, porque se tratan de dos tomos inmensos, de más de 1000 páginas cada uno, con prácticamente todos los documentos importantes de la historia de los pueblos que conformaron el antiguo condado de Niebla. Por eso yo quería que estuviese hoy aquí, porque a él se debe y se deberá en el futuro que investigaciones que se vayan a hacer se tienen que hacer bajo la maestría de las transcripciones que, según nos decía Laureano, le costó 21 años de trabajo en los archivos de Medina Sidonia. No puedo olvidar a mi querido Diego Ropero, que está aquí. Hasta hace unos días, meses, archivero de Moguer, y que ha sido la primera persona que leyó estos textos y los, como siempre, sabiamente corrigió. Y tampoco quiero olvidar la presencia de otros amigos que me ayudan en los archivos, como Juan Castizo, archivero de La Palma, que está también aquí con nosotros, y Nicolás Moro, que nos encontramos algunas veces allí en el territorio del archivo de Niebla. Y también muy especialmente me gustaría agradecer la presencia de la Asociación Isabel de Fonseca y Meneses, en su doble vertiente, en la actual, porque cuando hablé con Manoli, que creo que está por ahí, yo sabéis que no vivo aquí y ya me despisto con las cosas. Pregunté y me dijeron que Manoli era quien dirigía la asociación en estos momentos, y la llamé y bueno, muy atenta ha querido estar con una representación de la asociación actual aquí hoy para escuchar algo más de esa persona que lleva el nombre que ellas representan como asociación. Pero no puedo olvidar a Socorrito y a Remy, porque tengo la imagen tan clara. Hay muchas cosas que se me han olvidado, las malas todas, ¿no? Pero algunas cosas están muy claras. Y una de ellas es cuando su inquietud, allá hace más de 30 años, les llevó a crear una asociación de mujeres, y recuerdo que acudieron al ayuntamiento para comentarme que querían hacer la asociación. Y estando allí en la alcaldía, preguntaron, Socorrito, pues fue, niño, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y en aquellos momentos yo empezaba a tener una primera información, estaba metido en Medina Sidonia, y tenía una primera información de Isabel de Fonseca y Meneses, porque me decía, ¿habrá alguna mujer en Rociana en la historia? Y yo le decía, seguro que no la hay. Todavía identificada no la hay, o por lo menos yo no la he encontrado. Pero mira, estoy tras la pista de Isabel de Fonseca y Meneses, que era la amante del duque, don Juan de Guzmán, terminó viviendo en Rociana y tal. Mira, y lo captaron rápidamente y dijeron, le ponemos el nombre de Isabel de Fonseca y Meneses. Por lo tanto, a
a ella en cierto modo se debe a aquella iniciativa, y quizá a mí solo se me deba el haberse ocurrido en aquel momento de que había un personaje que podría en el tiempo tener un valor distinto al que pensábamos en aquel momento, del cual se tenía muy poco o escaso conocimiento. Bien, no me quiero extender mucho por razones obvias, ¿no? Por cansancio, por calor y porque entrar en las tripas de los dos libros sería muy extenso. La exposición que ha hecho Juan María sobre Isabel de Fonseca nos aclara bastante quién es el personaje, aunque yo haré algunos comentarios pensando en lo que aporto yo nuevo, no solo para el conocimiento de Rociana, que es una cuestión que con amigos de la universidad, cuando hablamos de Isabel de Fonseca o de otros temas, tú sabes muy bien, Laureano, lo denostado que ha estado siempre la historiografía local, lo mal que se ha visto a aquellos que nos dedicamos a la investigación local, cosa que ahora es completamente distinta. Ahora mismo hay un cierto valor de los trabajos locales, porque en cierto modo los trabajos locales de historia local van a permitir contextualizar mucho mejor la historia en general. Y recuerdo que algún amigo me decía que atrevido, que sin tener formación universitaria, que yo no la tengo, ni soy una persona diplomada en historia, ¿cómo te atreves precisamente con los siglos XIII, XIV y XV, tan complejo, muy complejo, tan complejo que mi desconocimiento de la paleografía es tal que sin la necesidad y la ayuda de amigos como Laureano, de Diego Ropero o de Federico en el archivo de Moguer, sería imposible que muchos de los documentos transcritos que se encuentran ahí yo los hubiese podido utilizar para dar forma a lo que es la conformación o el intento de que se viese y conociese la conformación del territorio rocianero. Y como ha dicho muy bien Eduardo, la historia de Rociana es paralela totalmente a la de Niebla. Todo lo que ocurrió en Niebla ocurrió en Rociana y en el contexto de todo el condado, es decir, desde aquí hasta Paimó, es decir, hasta la frontera portuguesa. Bien, pues tratando de averiguar un poco, y hay una cosa que luego comentaré al final que me ha llamado mucho la atención y de la que yo, Eduardo, casi nunca le había prestado atención, y es verdad lo que tú dices cuando dicen que los actuales habitantes de Niebla no son herederos genéticos de la Niebla histórica que conocemos. Y es cierto, porque si ustedes se van al final de los apéndices del libro, comprobarán que las relaciones de los rocianeros que aparecen desde el año 1390 en adelante, tenemos los mismos apellidos que ahora, exactamente igual. Es decir, casi no se ha modificado en el tiempo. Bien, aquella comunidad de Rociana de aproximadamente, el primer dato de censo que hay en Rociana es del año 1500, del padrón de habitantes que se hace en 1500, que hace el duque nieto de Isabel de Fonseca. Permite conocer que teníamos en Rociana en el año 1500 121 vecinos, que no es lo mismo que habitantes. Eso es una cuestión, siempre Laureano, que a mí me suscita dudas, ¿no? Porque hay autores que lo que hacen es que los vecinos multiplican, algunos multiplican por 3,5, otros por 4 y otros por 5, por lo cual nos dan un variable de que la población de Rociana en el año 1500 pudiera ser aproximadamente de unos 500 habitantes. Pero del periodo anterior, de lo que son los siglos XII, XIII y XIV, en ese tiempo previsiblemente no superábamos los rocianeros más allá de los 400 habitantes, ¿no? Fluctuábamos, dependía de las epidemias, dependía de los años de carestía, es decir, había momentos en que bajaba mucho la población. Bien, el libro
¿qué pretende contar? Contar de dónde venimos y cómo nos hemos desarrollado como pueblo desde el punto de vista territorial. Cómo el territorio que ahora conocemos, con los 5 pueblos limítrofes que tenemos, como Yuyo, con Almonte, con Niebla, con Villarraza y Bonares, la verdad es que eso no se crea de una manera espontánea. Eso es el resultado de un proceso largo que viene a significar en cierto modo un proceso de conflicto, de litigio de lo de Rociana, sobre todo con Niebla, pero sobre todo especialmente en este periodo con Almonte, ¿no? Y no voy a entrar en esa parte porque me entusiasmaría contando lo sustancioso que eran los litigios que teníamos con los almonteños. Pero sí decir algunas cosas ya a modo de curiosidad que me parece que son interesantes tener en cuenta. Hay una cosa de la que sí me lamento, y es que yo pensaba, cuando empezaba la investigación hace años, Laureano, que existía el repartimiento de Niebla cuando Alfonso X el Sabio conquista en 1262 la ciudad y él le conquista a Benma II, le conquista la ciudad. Pero yo pensando que el repartimiento de Sevilla, que se tiene conocimiento de él, y es tan interesante que permite conocer cómo pasamos de un territorio de dominación árabe a un territorio de reino, cómo ese cambio, cómo se produjo. En el caso de Sevilla están los libros de repartimiento, en el caso de Niebla no tenemos los repartimientos, que hubiese sido una fuente fundamental para tener el conocimiento preciso de cómo se producen los rocianeros que eran árabes a los rocianeros que pasaron a ser cristianos. Queda vida. 28 años. Bien. Muy bien, Laureano. Tomo nota. Necesita otros 30 años. Pero no creo que tenga tiempo. No creo que tenga ya, mirando hacia adelante, tiempo suficiente con todo lo que tengo en el campo. Bueno, perfecto. Bien, deciros que no sé si se han preguntado ustedes alguna vez cuándo aparece el nombre de Rociana, tal como suena en estos momentos, cuándo aparece por primera vez en un documento escrito. Bien, pues aparece en este documento, el que es la portada del libro de Rociana en la Edad Media. Este documento es un documento que procede de los pergaminos de Santa Clara, que se encuentra en el obispado de Huelva, y ahí me encontré, ya lo había encontrado en Laureano, el primer testimonio donde aparece el nombre, en la tercera línea, es difícil de leer, aparece el nombre de Rociana. ¿Y cómo aparece? Aparece de una manera colateral. En aquel momento Niebla, estamos hablando de 1290, estaban todavía bajo el proceso de repartimiento de las dehesas a los que no se había, a los cristianos que llegaron con Alfonso X, bueno, ya era, ese tiempo era Enrique, ¿no? El tercer duque, y en un reparto de una dehesa que se llamaba de Piñuelos, que no sé si existe todavía la dehesa de Piñuelos en Niebla, dice que la misma se encuentra en el camino que va a Rociana. Ese es el primer testimonio, ¿no?, de la existencia del nombre, del topónimo Rociana, que aparece en un documento en 1290. Luego, yo parece que estoy tan vinculado a Moguer que me aparece siempre alguien de Rociana que tiene alguna vinculación con Moguer, que Moguer me sigue atrapando de una manera sustancial en todos los sentidos. Digo esto porque la siguiente aparición del nombre de Rociana aparece en una persona, en un agricultor que tiene fincas en Montemayor, y aparece en 2 ocasiones. Estamos hablando de 1314. Y este señor que tiene la finca
da la casualidad que se llama Domingo de Rociana, con lo cual cabe pocas dudas que el hombre se iría para Moguer y allí compró unas tierras, y tenemos los primeros testimonios de un rocianero que tenía vino. Bien, siguiendo así a grandes pasos, porque no me voy a entretener mucho, les digo que hasta 1338 no aparecen 3 topónimos, 3 nombres de parajes de Rociana que, por curiosidad, os digo que todavía se siguen manteniendo. La Verilla de Perocano, se sigue diciendo Verilla de Perocano, transformada luego en Rosal, Verilla de Rosal, Rosalejo, y Pedro Cano en otro momento. La Vaqueriza, Juan María, primer dato que aparece en 1338, y el Alcornocar, que lo compartíamos con Niebla, que está en la carretera que va a Niebla. Me paso, no a cansaros mucho, en cuestiones que me parecen curiosas para vuestro conocimiento, ya los pleitos que vamos a tener con los pueblos de los alrededores. El primero que tenemos es de 1396, y con Almonte tuvimos largos pleitos, aunque los pleitos quien realmente lo tenía era Niebla. Niebla era la que iniciaba los contenciosos, porque los de Almonte, y creo que es un tema que se sigue manteniendo hoy día, han tenido siempre hacia los de Rociana una cierta actitud benevolente. Yo creo que las razones de paisanaje entre Rociana y Almonte han sido siempre muy cercanas. La prueba está en que todavía seguimos manteniendo y ocupando una parte de su territorio, que es la zona de la Cañada, y que ya la gente de Rociana lo disfrutaba. Bueno, pues en 1393 vamos a tener un contencioso con Almonte por el tema de los pastos de nuestro ganado y de los ganados de Niebla que teníamos en la Rocina y en el Rincón, dos topónimos que me parece que siguen todavía existiendo en el término de Almonte. La Rocina, muy conocido, y la dehesa del Rincón. A partir de ahí vamos a seguir teniendo alguna confrontación. Pero el litigio más interesante que vamos a tener y más curioso, y donde hay una demostración de que los de Rociana no se van a dejar pisar, es precisamente con Bollullo. Con Bollullo siempre me he tenido como una especie de pique, ¿no? Entonces pasa lo contrario que con Almonte, ¿no? Y a pesar de que la cercanía y las relaciones de consanguineidad que tenemos con Bollullo quizás sea más que con Almonte, lo cierto es que el primer litigio importante que tenemos con un pueblo de los alrededores es precisamente con Bollullo, y es en 1415. En 1415 Rociana, los vecinos de Rociana que iban a Sevilla eso es música, ¿no? Entonces voy a acelerar. Bueno, lo que os iba a contar, que es un contencioso. 5 minutos, ¿vale? Sí, bueno, es un contencioso, pues bueno, entonces voy a respetar la procesión. Pero es un contencioso, todo está en el libro, es un contencioso realmente bonito e interesante, porque los de Bollullo pretendieron que nosotros, ahora se llama aranceles. ¿Os suena la palabra? Aranceles. Suena, ¿no? Desgraciadamente. Pues entonces tenía un nombre precioso, un nombre árabe que se llamaba almojarifazgo. Pues el responsable de la aduana de Bollullo pretendía cobrarle a los de Rociana el almojarife, ¿no? Los aranceles por pasar por Bollullo camino de ese documento conocemos el primer alcalde de Rociana, Alonso Domínguez de Carmona, y de él vamos a conocer ya nueva información que nos permite entrar ya en un conocimiento más exhaustivo de la gente de Rociana. Y luego ahí, pues ya no voy a contar mucho más, porque si no, no voy a leer el libro. Contaros que hay un momento importante, 2 años después de 1415, por primera vez se va a conceder a Rociana el privilegio para que se le conceda la dehesa del arroyo del Colmenar. Cuento esto porque luego sigue la historia con respecto a la dehesa del Colmenar, muy interesante, porque es el territorio del cual van a permitir vivir la gente de Rociana. Lo que hoy conocemos como el arroyo del Colmenar
lo que hoy es transformado ya en otros topónimos, como la Vera, la Sobrevera, toda la parte que va hasta el carril tercero, llega hasta la Vaqueriza, linda con Bollullo y llega prácticamente hasta casi Villarraza. Todo eso era la dehesa del Cormeral. Luego se va a transformar en la dehesa Goyal, y es el territorio donde Rociana va a mantenerse viviendo durante muchísimo tiempo. No me quisiera interferir en la procesión que va a comenzar ahora, y sí deciros de Isabel de Fonseca. Ha contado Juan María, ha hecho una perfecta sinopsis de la misma, pero yo sí me gustaría contar solamente una cuestión por la cual me intereso por Isabel de Fonseca. Y voy a contar una anécdota. Yo había leído en las crónicas de Ortiz de Zúñiga, de Sevilla, del siglo XVI, había leído y me encuentro por curiosidad por primera vez el nombre de Duquesa de Rociana, conocida vulgarmente como Duquesa de Rociana, Isabel de Fonseca. Ahí empecé a tirar del hilo, y un día, estando en el archivo de Medina Sidonia, te cuento esto, Laureano, porque yo estaba investigando sobre el tema de la Virgen del Socorro, me había perdido la hermandad, escribiese el libro para el tema que justificase la coronación, y yo estaba metido en ese tema, buscando una dote de doncella, estaba en otra cosa, pero si me aparecía algo de la Fonseca, intentaba buscarlo, no encontraba nada. Y un día aparece doña Isabel Alba de Toledo, la duquesa roja, como le gusta decir el amigo Laureano, me toca por detrás, en el hombro, y me dice, yo la verdad es que le temía, y me dice, chico, ¿qué estás mirando? Y yo le digo, aquí estoy liado con un libro de mi pueblo, de la Virgen del Socorro, de una capellanía, de Pedro Martín Calvo y tal. Y también voy a ver si encuentro algo de Isabel de Fonseca y Meneses. Y me dice, no, Isabel de Meneses. Yo, lógicamente, ni me atrevía a contrarrestarle a la duquesa, porque mi información era Isabel de Fonseca, como efectivamente luego demuestro en el libro. Y luego tuve oportunidad, en una visita que ella me enseñó el archivo, cuando ya te he contado en el intento que intentaba desde Diputación crear una fundación con la Junta de Andalucía, y nos enseñó el archivo, y en ese momento me dijo otra vez, dice, tú eres de la Meneses, ¿no? Yo le dije, sí. Dice, pues mira, está enterrada en San Isidoro del Campo, en Sevilla, y su tumba lleva el símbolo de un calamar. Pues la verdad es que he terminado el libro, ni he encontrado la tumba, sí he encontrado el calamar, pero el calamar hace alusión a su marido, a Juan de Guzmán. Y toda esa curiosidad me produce, ahora que ella hace ya tiempo que falleció, no poderle personalmente entregar el libro, porque creo que se hubiese alegrado, porque yo he trabajado también con sus fuentes, y ella tiene un libro muy curioso que se llama Del Corán al Evangelio, y ahí habla de Isabel de Fonseca, me da pistas suficientes como para que yo luego arme completamente todo el libro. Así que no me entretengo más, no les canso. Ya bien saben ustedes que me prodigo en el habla, y sobre todo cuando me apasiona el tema de Rociana, porque podría contar tantas cosas. Sí decirle que leer el libro de Rociana en la Edad Media, entenderán ustedes cómo se conforma el territorio de Rociana. Y para terminar, a lo que decía Eduardo, le voy a leer solamente los primeros nombres que aparecen de vecinos documentados de Rociana,
desde el año 1314 en adelante. Domingo de Rociana, García Gutiérrez, Alfonso Domínguez de Carmona, Gonzalo Tolezán, Martín Fernández, Juan Martín, Diego Martín Cabrero, Alonso García, García Rodríguez, Diego Alfonso, Martín González, Juan Sánchez, Antón Martín Betanzo, Juan Esteban, Juan Martínez, Juan Pérez Cumbrera, Felipe Domínguez, Mateo Domínguez, Alonso González, López Gómez. Lo que decía Eduardo, seguimos estando aquí los mismos rocianeros que yo he podido descubrir en el siglo XIII, XIV y XV. Nada más, muchas gracias y bueno, perdonad.